En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos, a este su programa Viva y Eficaz. Como ustedes bien saben, estamos estudiando el Sermón del Monte, capítulo 5, 6, 7 del libro de Mateo. Estamos por terminar. El Señor ha hablado sobre la necesidad de guardarnos de los falsos profetas. Falsos profetas que hoy en día, en nuestra época, en nuestro tiempo, se han multiplicado. Y esos falsos maestros y profetas también difunden sus herejías destructoras a través de programas así como estos. Así que hay que tener sumo cuidado cuando nosotros encendemos el televisor o cuando nosotros escuchamos predicaciones y enseñanzas a través de la radio o de cualquier otro medio de comunicación moderno y actual. Tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos oyendo. Yo creo que una de las mejores maneras de abstenernos de escuchar herejías es explicarle al pastor, a nuestro pastor donde nos congregamos, qué clase de programas estamos escuchando. Porque también algunos utilizan estos medios como la radio, la televisión y otros medios para difundir sus errores, las falsas doctrinas y las herejías que hoy en día están pero proliferando. Hay muchos pastores que predicaban el evangelio y ahora están en el error. Ahora están predicando herejías. Hay que tener cuidado de eso. Estamos en el capítulo 7, verso 21. Como una continuación de lo anteriormente dicho que el Señor enseñó sobre los falsos profetas, desde el versículo 15 al 20, el Señor todavía está hablando de los falsos profetas en el versículo 21 en adelante. Vamos a leer capítulo 7, verso 21. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí el Señor continúa su enseñanza sobre los maestros falsos, los falsos profetas, las personas que enseñan herejías y enseñan el error. Y el Señor, como ha hablado anteriormente del fruto, porque dijo, por sus frutos los conoceréis, lo que está el Señor enfatizando es que no solamente debemos de afinar nuestros oídos, no solamente debemos de tener cuidado qué es lo que ellos dicen, no solamente debemos de disciplinar nuestro oído en la verdad, sino que también debemos de analizar cómo viven. Porque según Jesús, si una persona es falso maestro y falso profeta, es indudable que es instrumento de Satanás, apóstol o enviado de Satanás. Y si es un enviado de Satanás, es una persona que no ha nacido de nuevo, no es oveja del Señor.
y por lo tanto va a vivir una vida de disipación moral, como nosotros vemos y observamos a lo largo de nuestra propia historia, de la historia de nuestra época, de nuestra propia cultura, los escándalos que se han dado por las fallas morales de muchos que han sido predicadores y maestros. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Decir Señor al Señor es sencillo, son simplemente palabras. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el programa anterior hablábamos que el logro más grande que podemos obtener aquí en esta vida y que podemos poner en práctica es hacer siempre la voluntad de Dios. Estar sujeto a la voluntad de Dios. Eso es una marca, una característica de una persona que ha nacido de nuevo, de una persona que es verdaderamente cristiano. Es cuando nosotros nos sujetamos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y es lo que está señalando el Señor respecto a los falsos profetas, a los falsos maestros. Otra forma de analizarlos, si son verdaderos o no, es si están sujetos a la voluntad de Dios y si practican la voluntad de Dios, si están poniendo por obra los mandamientos del Señor. Porque el Señor dice que el que va a entrar en el reino de los cielos y el que es verdaderamente hijo de Dios es aquel que hace la voluntad de Dios. No se trata de hablar, no se trata de decir yo soy cristiano, no se trata de decir yo soy profeta de Dios o maestro de Dios o siervo de Dios o sierva de Dios. Es asunto de obediencia a la voluntad del Señor. Y el Señor aclara que en el día del juicio, en el día postrero, cuando comparezcan delante del Señor, el Señor dice, muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Aquí mencionan tres cosas. Profetizar en el nombre de Cristo. Segundo, echar fuera demonios en el nombre de Cristo. Tercero, hacer muchos milagros. Muchos hacen milagros mentirosos, hermano. Dice la Biblia que en el postrer día, previo a la venida de Cristo, se manifestará el anticristo, el hombre de pecado, que tendrá una enorme capacidad de engañar, si es posible, a los escogidos y engañar al mundo entero, y que harán milagros mentirosos. Porque el único que puede hacer milagros legítimos es Dios, nadie más. Si alguien no es cristiano y no tiene el Espíritu de Dios y hace milagros, es indudable que es instrumento de Satanás y que esos milagros son mentirosos. La Biblia así lo dice, milagros mentirosos. Los milagros genuinos solamente pueden surgir de la mano de Dios. Y por eso algunos de ellos van a decir, pero nosotros hicimos milagros, echamos fuera demonios. Satanás, dice Jesús, no puede echar fuera a Satanás, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, es que ha venido el reino de los cielos. Así que estas tres cosas que señalan los falsos profetas, ¿va? Echar fuera demonios, hacer milagros y predicar en el nombre de Cristo,
lo hicieron, pero que predicaron a otro Cristo y predicaron falsas doctrinas. Entonces el Señor les va a declarar en el tiempo futuro del día del juicio, les va a declarar: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta última frase, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, revela ciertamente la manera correcta como podemos interpretar el pasaje. No se está refiriendo aquí a la iglesia. No se está refiriendo aquí el Señor a nacidos de nuevo, a sus hijos o a aquellos que el Señor llamó y le dio la facultad de predicar, de enseñar el evangelio y de pastorear su pueblo. Aquí el Señor está hablando de falsos maestros. Y la clave para entender este pasaje está al final. La respuesta, la aclaración que le dará el Señor a estos herejes, falsos maestros. Nunca os conocí. El Señor no puede decir eso de nosotros, porque nosotros somos conocidos desde antes de la fundación del mundo. A los que antes conoció, a estos predestinó. A los que predestinó, a estos llamó. A los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Dios nos conoce porque nos escogió. Él nos amó desde antes de que fuera fundado el universo y la tierra. Pero aquí Jesús dice: yo a ustedes nunca los conocí. Ustedes no son de mis ovejas. Ustedes no son de mi pueblo. Eso es lo que está aclarando el Señor. El Señor también habló a la gente de su tiempo que creían que eran personas que amaban a Dios y estaban haciendo la voluntad de Dios. Y yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vuestros corazones. Vosotros, hijos del diablo sois, les dijo el Señor, porque me queréis matar. Aquí le va a aclarar, porque hay algunos que cuando comparezcan ante el juicio de Dios tratarán de justificar su vida de pecado y su servicio al diablo y servicio a la mentira. Y el Señor les va a declarar: nunca os conocí. Ustedes no son mis ovejas. Y otra de las cosas, les va a aclarar y les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque aquellos que no han nacido de nuevo y han prestado su vida para ser instrumentos del diablo, viven en disipación moral. Viven en pecado, en toda clase de maldad. Y de vez en cuando eso surge a la opinión pública. Y ahí vienen los escándalos. Entonces el Señor les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que el Señor está enseñando aquí y nosotros debemos de tener cuidado respecto a esas personas, porque ellos dicen: Señor, Señor. Ellos pretenden echar fuera demonios. Es algo que no se puede comprobar. Nosotros no tenemos la capacidad, si hay una persona que tiene el poder de echar demonios, porque puede que no eche demonio alguno y así engañe a los demás. Algunos pretenden hacer milagros, pero no hacen milagros genuinos. No quiero decir que Dios no sane, no quiero decir que Dios no haga milagros. No quiero decir que Dios no use personas para que se hagan milagros o para expulsar demonios. Estamos hablando aquí de personas que pretenden hacer esto.
pero que son hacedores de maldad y que jamás Cristo los conoció y jamás ellos conocieron a Cristo. ¿Recuerdan ustedes de aquel que decía que les ofreció dinero al apóstol Pedro y a Juan? Dame a mí ese poder para que yo pueda entonces orar por las personas para que reciban el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Yo veo que en amargura estás, en ignorancia y en pecado. Arrepiéntete de esta maldad porque piensas que el don de Dios se puede recibir con dinero. Este había sido un mago y no había nacido de nuevo. Y anhelaba poder y prestigio y creyó que ese poder se podía comprar con dinero. Se le llama esto simonía por el nombre de ese Simón, el mago. Hoy en día también yo escucho por la radio y por la televisión. Hoy en día yo escucho por la radio y televisión, hermano, a personas que dicen, manden dinero, denme dinero. Yo voy a orar por ustedes para que ustedes reciban el Espíritu Santo. O yo voy a orar por ustedes para que ustedes sean sanados, pero primero mándenme el dinero. Ofrenden a este ministerio y pretenden vender la gracia y el don de Dios porque están llenos de avaricia. Tenga usted cuidado, mucho cuidado. Si va a dar dinero, escuche qué es lo que le están ofreciendo. Porque ellos dicen, si me dan dinero, el Señor va a borrar la deuda de su banco, como si Dios fuera deshonesto. Esos no conocen a Dios. Y usted tenga cuidado que no le estimulen la avaricia a usted y caiga en la trampa del diablo. Nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso es que anteriormente el Señor enfatiza que debemos de ser cuidadosos y observar cómo viven. Y también escuchar y analizar las cosas que ellos dicen a la luz de las Sagradas Escrituras. Porque si no es conforme a las Escrituras, es porque no les ha amanecido. Están todavía en la ignorancia. Así que tenga usted cuidado, mucho cuidado. Bueno, lo espero a usted mañana para que continuemos estudiando el Sermón del Monte. Mañana vamos a hablar sobre la conclusión que el Señor hace respecto a todo lo que previamente ha enseñado. Y eso se encuentra en el capítulo 7, verso 24 al 27. Mañana lo espero para que analicemos estas palabras de Jesús. Mientras tanto, no se deje engañar. Lea la Biblia, estúdiela, tome la Biblia en serio, compre buenos libros, crezca en sabiduría, porque los cristianos que no crecen en sabiduría son fácil presa de los herejes, de los falsos maestros y de los engañadores. Dios le bendiga. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.